Comenzar. Pues muchas gracias por estar aquí a todos. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que eh, yo soy Javier Murillo, para los que no me hayan visto, ya he presentado algunas veces en el IMEF. Soy el CEO de Metrix, soy socio de Carlos Chávez, y también por ahí está Jimena Céspedes, que es mi socio también. Nosotros hemos venido analizando el impacto en la opinión pública de lo que ha sucedido durante el coronavirus. Hemos hecho estudios tanto en lo general, de la percepción de la gente hacia el gobierno, la percepción de la gente hacia el sector salud, hacia los gobiernos estatales, la calificación de los secretarios. O sea, hemos hecho varios estudios que nos ha traído suficiente información como para empezar a hacer estudios ya más profundos, específicamente en algunos sectores. Desde hace unas 3 semanas empezamos a publicar los primeros estudios. El de turismo fue muy interesante, el de la construcción, manufactura de alimentos, retail, que le llamamos consumo. Hemos desarrollado toda una metodología para hacer estos estudios, y justo hoy lo que queremos discutir con ustedes es el de las tendencias de la industria de los recursos humanos. Carlos Chávez nos ayudó a conjuntarlos a ustedes, ya que en sí este análisis tiene características un poco diferentes. Y voy a pasar al siguiente slide para especificar qué características diferentes tiene. En los otros casos, lo que nosotros habíamos hecho era simplemente escuchar a la opinión pública. De lo que la opinión pública dice, lo que hacemos nosotros es que extraemos segmentos. De esos segmentos identificamos intenciones, identificamos actitudes hacia algún actor o hacia alguna institución, y con base en eso reflejamos en análisis, y con diferentes cruces reflejamos los resultados. Pero en esta ocasión estamos yendo más allá con base en nuestra metodología. Estos son los principios metodológicos que estamos siguiendo para hacer este estudio, que queremos que no se quede aquí. Por eso es que los estamos invitando a ustedes y estamos aprovechando la relación que durante tantos años ha tenido Carlos con el IMEF. Nos estamos invitando a ustedes para que nos ayuden a hacer de esto meter en esto un proceso en el que expertos en la materia o gente que durante su vida ha trabajado o se ha relacionado en forma directa, preferiblemente e indirecta, en el tema de los recursos humanos. La idea es no solo quedarnos con lo que dice la opinión pública, sino profundizar también en lo que dicen los expertos. Entonces, les voy a leer estos preceptos o principios metodológicos para aterrizar un poco más lo que van a ver y lo que queremos hacer. Nuestro primer precepto es: todo lo público alguna vez fue privado. Para saber lo que se discute en privado, solo hay que entender los patrones de comportamiento en medios digitales de las audiencias de interés. O sea, nosotros entendemos que hay dos grandes mundos: lo que es público y es de dominio de la opinión pública, y lo que es privado, que cada vez más, y gracias a los millennials y ahora a los zetas, cada vez más cosas privadas se vuelven públicas. Entonces, lo que nosotros hacemos es que a través de matemáticas, algoritmos, big data, escucha, inteligencia artificial, podemos predecir lo que la gente está pensando en lo privado. O sea, por yo ver un post en Facebook de alguien, de un actor, puedo hacer un patrón, identificar un patrón, hacer una regresión hasta lo privado, y
en algún momento puedo identificar o saber qué es lo que se está pensando en lo privado por lo que yo veo en lo público. Luego viene el otro sentido. Lo que se dice en lo público también impacta en lo privado. ¿A qué me refiero con esto? Si hubo voy a hablar de un caso hipotético, de caso que hubiera una filtración de información de un tema de relevancia nacional que se vuelve una tendencia en los medios tradicionales y en las redes sociales, ese hecho después va a terminarse discutiendo en la mesa, en las salas, en las cocinas de la gente en México, y esa discusión va a cambiar una percepción o va a afectar a favor o en contra una marca. Entonces, ese es el otro punto. No solo queremos anticipar lo que se dice en lo privado o lo que se está hablando en grupos de WhatsApp o en grupos de Facebook privados, a través de entender lo público, sino que queremos entender o con estos algoritmos tratamos de entender lo que es de eso que impacta de regreso a la opinión pública. Luego viene otro de los preceptos que es la base lógica sobre la que nosotros hacemos nuestros análisis, que dice que la sabiduría de las masas es más sabia que el más sabio de ese grupo. O sea, tiene más capacidad o es más capaz el escuchar a lo que dice toda la gente que el más inteligente del grupo. Aunque tenemos también el siguiente nivel, que es el último punto que quiero platicarles y sobre lo que estamos basando esto, que es, una vez que identificamos a los más sabios del grupo, son más sabios que la masa. Esto es, y por eso es que estamos nosotros aquí con ustedes y los estamos invitando a que aporten todo lo que puedan de este análisis que les voy a presentar ahora. Ya tenemos nosotros el nivel anterior. Esto es, desde hace años Metrix se ha dedicado a escuchar los medios digitales desde el 2012, cuando Jimena y yo nos paramos en el Club de Industriales y en una conferencia de prensa donde asistieron creo que 2 medios y 3 amigos, o sea, estábamos casi solos en esa sala, que anticipamos cómo iban a quedar las elecciones del 2012 y que le atinamos con menos error que las encuestas de salida, hasta el día de hoy que ya hemos desarrollado tecnología, algoritmos y metodologías que nos permiten hacer eso. La innovación que estamos implementando ahora y que la queremos hacer con ustedes y aprovechamos la confianza que nos tiene Carlos y la confianza que ustedes le tienen a él, para invitarlos a que sean estos expertos, que sean más expertos que la audiencia. Entonces, dicho esto, no sé si quieras agregar algo, Carlos, para empezar ya con la presentación y lo que hemos encontrado. Estás en mute seguro, Carlos. Sí, sí, lo importante era tener la posibilidad de reunirlos. A muchos de ustedes los conozco personalmente hace tiempo. Algunos fueron referidos por estos mismos invitados que tengo hoy. Les agradezco mucho la confianza de asistir. Que conozcan este procedimiento que estamos haciendo para la obtención de información, que a veces parece un poco fuera de los cauces normales que conocemos de la obtención de información, pero hemos probado a lo largo, ya lo dijo Javier, de varios años, los resultados tangibles cuando la conversación es bien extraída y se le quita la paja de los bots, los influenciadores y la gente que hace más ruido y dejamos simplemente la opinión pública, detectas realmente lo que está sucediendo y lo que la gente piensa y hacia dónde va. Y para mí era muy importante que conocieran este proceso para que pues nos ayuden con su sabiduría en el mundo de los recursos humanos, a darle potencia y que entiendan cómo obtenemos la información y cómo la difundimos. Así que por eso nos interesaba mucho que esto tuviera la difusión entre gente que entiende, que conoce y que sabe de estos temas, para pues que tenga la trascendencia que esperamos, ¿no? Muchas gracias por participar. Listo. A ver, voy a comenzar con
La presentación. La mecánica que queremos seguir es que si tienen algún comentario o alguna pregunta específica, la idea para no tardarnos mucho en esta sesión es que al final resolvamos algunas de estas cuestiones, pero en lo personal, cada una de ellas yo la responderé, mi equipo, con la ayuda de mi equipo y de mis socios, las responderemos si es que no alcanzamos a hacer, a dar la respuesta en este momento, pero sí quería setear el aspecto metodológico para que supieran de dónde sale toda esta información. Entonces, voy con el primer slide que considero relevante. Nosotros hace unos meses, un par de meses, más o menos un mes y medio, aprovechamos un paper que envió Deloitte y empezamos a adecuar ese paper porque la representación era muy acertada, la forma en la que se representaba la información era muy acertada. Y comenzamos a hacer nuestros propios cruces basados en ese paper. Estamos hablando de principios de abril, cuando todavía era muy temprano para poder predecir el futuro. Si ahora es difícil, en ese momento era aún más complejo. Teníamos algo de información y lo que nosotros hicimos fue profundizar. Cuando tuvimos en las manos ese paper fue tomarlo y profundizar más sobre conceptos que eran interesantes para nosotros y para nuestros clientes. Hoy en día no conozco alguna actualización que se haya hecho por parte de Deloitte, pero nosotros ya tomamos la misma imagen y adecuamos con base en información que hemos venido recabando sistemáticamente. Les tengo que decir que nosotros, al ser técnicos de la información o científicos de datos, como nos llamamos ahora, al ser técnicos de la información, lo que hacemos es que todo lo ponemos en un periodo, determinando un hito, y ponemos una probabilidad para determinar qué probabilidad puede existir de que eso que nosotros estamos anticipando o tendencias que estamos estudiando, qué probabilidad tienen de que suceda en algún momento. Todo esto, como ustedes saben, es cambiante y hay mucha información alrededor. Pero les voy a decir lo que hasta el momento hemos encontrado, y creo que es parte de lo que Carlos les compartió y por lo que ustedes están aquí. Nosotros lo que observamos es que va a haber 3 grandes olas de contagio. La primera, según varios papers que hemos leído y que tienen que ver con papers no solo de México, sino extranjeros, y entre ellos la UNAM, que se publicó que el pico de la ola o la cresta de la ola de contagios estará en algún momento a finales de junio. Y obviamente esto y el hecho de que hayamos salido el 1 de junio también va a crear un efecto de contagios que se va a seguir dando no solo hasta junio, sino se va a seguir dando durante todo agosto hasta llegar a septiembre, y de septiembre hasta llegar a octubre, hasta que nos acostumbremos o entendamos cómo mantener cómo trabajar y cómo cómo la gente puede trabajar, salir a las calles, viajar en transporte público en forma en la que se contagie menos. Entonces, lo que nosotros podemos prever es que habrá tres crestas, obviamente cada una menor que la otra. La primera será a finales de junio, la segunda será en la tercera semana de agosto y la última será en la primera semana de octubre, lo cual mueve todo lo que originalmente nosotros habíamos planteado en un documento similar que enviamos en abril. Y si ven aquí, la primera estimación está en línea punteada. Si ven, no tiene nada que ver la primera con la segunda estimación, que es la que hoy estamos nosotros presentando a nuestros clientes, y con base en eso estamos tomando decisiones en todos los sentidos relacionados con cuándo vamos a regresar y qué impacto económico y qué impacto sobre todo en lo que nos interesa a nosotros, que es el empleo, va a haber.
Aquí lo más importante de este slide, para no tardarme mucho, es que realmente lo que nosotros conocíamos como normalidad o lo que estábamos acostumbrados a vivir en muchos sentidos, se va a cambiar por algo que se llama un nuevo orden, al menos hasta que exista una vacuna o exista una cura. Hay muchas hipótesis, mucha información, especulaciones sobre cuándo será eso, pero casi todos los expertos que han visto esto desde una perspectiva más técnica y que han atinado más o que sus predicciones han sido más cercanas a la realidad, dicen que será a partir de febrero cuando llegue esto. Entonces, realmente lo que nosotros vivamos a partir de hoy y hasta ese día, hasta el día que exista una vacuna, pues va a ser, va a haber una percepción de bienestar que será progresivo, pero que nunca estaremos completamente seguros como nos encontrábamos antes. Entonces, voy a pasar al siguiente slide, donde se los explico en una forma más gráfica. Nosotros lo que hicimos fue cruzar esto que está pasando con la pirámide de Maslow. Y entendimos, esto fue muy importante cuando lo platicamos con nuestros clientes, que toda la etapa del confinamiento, yo no sé ustedes, pero en mi empresa, al menos en Metrics, todavía no regresamos del confinamiento. Nuestro plan es regresar hasta mediados de agosto, sí, pero bajo otras circunstancias. Pero durante todo el proceso de confinamiento que se está alargando, cada vez se alarga más, no para todas las personas, pero sí para las personas que podemos trabajar en forma remota, que podemos hacer en forma remota todo nuestro trabajo. La realidad es que estamos en una etapa, o vamos a permanecer en una etapa que le llama Maslow fisiológica o de fisiología, donde nuestra misión es mantener la vida. Entonces, no vemos que vayamos a salir de esa etapa y realmente vemos que para volver a buscar la autorrealización, que es reconocido Maslow por esto, por el hecho de que dice que cuando la gente tiene todo lo demás, lo que busca es la autorrealización. La verdad es que vamos a estar buscando la autorrealización en algún momento de adelante, más allá de marzo del próximo año. O sea, vamos a regresar realmente a esa forma que teníamos de desempeñarnos como ejecutivos o como gente hasta el próximo año. Apenas por ahí de febrero, y esto es, como lo vuelvo a repetir, dependemos de la vacuna, estaremos en la etapa de reconocimiento, pero realmente durante todo este año estaremos máximo en la pertenencia. Entonces, esto es muy importante para la gente desde la perspectiva de los recursos humanos, porque esto te norma o te da una capacidad de diseñar estrategias de comunicación, incluso diseñar algunas herramientas y algunos protocolos específicos para la gente que trabaja contigo, basado no en la autorrealización, porque eso pues no va a pegarse en la gente o no va a tener regreso de las personas. Realmente ahorita, y lo hemos trabajado nosotros con nuestros clientes, sobre todo en la parte de manufactura, lo que importa a la gente ahorita es sobrevivir y si acaso está buscando después de la sobrevivencia cómo se asegura, o sea, cómo mantiene su trabajo, cómo mantiene al menos un statu quo que se parezca a lo que antes tenía. Entonces, no vamos a ver algo diferente o no vamos a estar en la etapa ni siquiera de reconocimiento o de pertenencia, sino hasta hacia finales de este año. Entonces, voy a pasar ahora específicamente a lo que hemos encontrado que dice la opinión pública. Les repito que la idea es que a partir de ahora empecemos a conjuntar a ustedes como expertos, a los que quieran participar en esta iniciativa, que obviamente recibirán de nosotros pues todos
los datos y todo lo que se está cruzando de la fuente, o sea, tendrán información clasificada. Nosotros solo compartiremos algunas cruces que haremos, pero el objetivo es, bueno, más bien lo que van a ver ahora es lo que analizamos que dice la opinión pública. Como bien les dijo Carlos, lo que nosotros hacemos como Metrics es que tenemos la capacidad de aislar a la opinión pública, quitar todas estas operaciones artificiales, todas estas movilizaciones que existen en los medios digitales, nos quedamos solo con la parte más importante que representa lo que la gente cree, y esa gente la dividimos en diferentes segmentos donde tenemos a la opinión pública informada, tenemos a la opinión pública experta, tenemos a la opinión pública general. Con esa información es lo que les voy a presentar ahora. ¿Cuál es la metodología que seguimos? Planteamos dentro de los objetivos de una empresa de tipo o de un área de recursos humanos, 4 principales objetivos. Obtener más, si ustedes son una empresa de recursos humanos y ustedes o son un área de recursos humanos, su objetivo es mejorar la oferta de valor de la empresa. Esto es, mejorar la percepción de esa área para aumentar y lo voy a decir como en inglés porque creo que se acerca más a lo que nosotros, se acerca más a lo que representa aumentar el coolness factor de la empresa. Entonces, lo que nosotros, lo que en este caso específicamente vemos es que las áreas de recursos humanos querrán crecer. Luego viene la eficiencia, que es la disminución del tiempo de selección y reclutamiento, que en todos los casos es muy importante para la empresa generar eficiencias y disminuir el tiempo de reclutamiento y selección. Esto es muy importante. Luego viene el tema de la eficacia. El mejor candidato por vacante y la mejor vacante por candidato. Luego viene el tema de la permanencia del empleado, el desarrollo y el plan de carrera. Esto es la rentabilidad. Cuesta mucho más traer a alguien nuevo, lo que implica la curva de aprendizaje, que mantener a una persona y hacerle un plan de carrera para que crezca con nosotros. Luego viene, después de que se plantean los objetivos de una empresa, viene lo que es el piso, le llamamos el piso endógeno, o sea, el piso interno, que son los ejecutivos de la empresa o del área donde se está trabajando, que son los que tienen experiencia. Después vienen los expertos del sector, que en este caso los estamos a ustedes reconociendo como expertos del sector, y aquí es donde ustedes entrarían. Toda la información que les voy a presentar, como les dije, es lo que dice la opinión pública. Luego vienen sus clientes internos, en el caso que sean un área de recursos humanos, o sus clientes externos, en el caso de que ustedes sean una empresa que ofrece servicios de reclutamiento y selección o de administración de personal. Luego vienen los candidatos. Dentro de este entorno también está la competencia. Y después vienen las empresas que tienen una alta sensación de higiene y seguridad y sus mejores prácticas. En este momento del coronavirus, esto es de los temas más importantes. ¿Cuáles son estas formas que tienen las empresas, las mejores prácticas que tienen las empresas para generar una sensación de bienestar y que obviamente tengamos más capacidad de subir en esta pirámide de Maslow? Entonces, luego viene el techo exógeno, que es todo aquello que tiene que ver con cuestiones externas que afectan la... ¿Sí? Creí que alguien me había hablado. Esto es el techo exógeno, todas aquellas cuestiones externas que afectan al mundo de los recursos humanos,
que es lo que nosotros ahora analizamos y sobre las bases que hicimos estos cruces. Si se fijan, existen en este techo exógeno existen las cuestiones económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas, la salud, las políticas, y en el caso México existen algunas específicas que también tienen que ver con esto. Del lado izquierdo, lo que ven como, lo que leen aquí como la cancha de juego, nosotros desde el principio de esta pandemia estudiamos a algunos expertos que estaban hablando sobre el tema y nos dimos cuenta que hubo un experto que anticipó desde febrero, que se apellida Puello, que anticipó que había dos grandes conceptos que iban a ser muy importantes durante esta pandemia, y él le llamó el martillo y la danza. Siendo el martillo, las acciones, la fuerza de las acciones que se ejecutan para detener el contagio. O sea, por ejemplo, en los países orientales, el martillo fue contundente y detuvieron la pandemia y tomaron acciones y todo el mundo se puso cubrebocas. Veíamos estos videos en los que en Corea había gente echando sanitizante en las calles. Entonces, eso es el martillo. Dependiendo de la capacidad que cada país tenga de aplicar estas políticas, o incluso cada empresa tenga de aplicar estas políticas que son duras, que son protocolos que evitan el contagio, es la fortaleza o lo bien que le va a ir a esa empresa o a ese país. Y la segunda es la danza. Siendo la danza algo muy interesante, que es como cualquier danza, tiene que haber un ritmo y tiene que haber tiempos. Entonces, ¿a qué se refiere Puello con la danza? Es a estos tiempos, a estos protocolos que se le marcan a las personas para que entren en forma escalonada, para que no haya cuellos de botella adentro de la empresa y que mucha gente se reúna al mismo tiempo en un lugar. Todo esto que tiene que llevar un ritmo específico. Entonces, estas dos cosas, cuando hay una danza inteligente, bien estructurada, y cuando hay un martillo que es fuerte, obviamente la empresa o el país o lo que sea tiene una mayor y mejor capacidad de regresar a la normalidad. Se los voy a poner desde esta perspectiva. Cuando nosotros hicimos el análisis y vimos algunos datos duros, no pusimos todos los que vimos, pero sí, estos son los más importantes. Cuando vimos que el 83% de los empleados de los empleadores no contratará o recortará personal, que el COVID dejará a 11.5 millones de personas desempleadas en América Latina, con los números que presentó ayer el INEGI, hasta pienso que nos estamos quedando cortos, sobre todo en las estimaciones que tenemos en México. No habrá sensación de seguridad hasta que llegue la vacuna o un medicamento, lo que les decía antes. Cuando entendemos esto y entendemos que mucha gente no está siendo capaz o no fue capaz hasta el 1 de junio de regresar a alguna labor productiva, y que muchas de las labores productivas que se estaban haciendo o ya no existen porque las empresas desaparecieron, o ya no se están haciendo porque se está recortando personal ante un recorte de ventas, o se le está recortando el sueldo a la gente, o no existen oportunidades laborales. Entonces, lo que hicimos fue, con esta información, empezar a escuchar a esta opinión pública que les digo. Y estos fueron los temas que más nos impactaron. Acuérdense que les decía que en nuestra metodología nosotros identificamos 4 grandes objetivos: el de crecimiento, eficiencia, eficacia y rentabilidad. Entonces, lo que vimos es cuáles son las tendencias que se están moviendo en el mercado asociadas a estos 4 grandes objetivos. Bueno, pues existen
estas son cuestiones de las que está hablando la gente allá afuera, de los que está la gente discutiendo, lo que la gente está, con lo que la gente se está relacionando. Hablando de crecimiento económico o de crecimiento de un área, hay algunos sectores que sí están en expansión laboral. La primera vez que yo hice esta presentación, le explicaba a mi audiencia que hay industrias que nos mantuvieron a flote, que son las que, por ejemplo, la logística, por ejemplo, la manufactura de alimentos, la producción de alimentos en el campo, que fueron las que nos mantuvieron a flote. Estas industrias, las empresas que lograron trabajar durante ese periodo, lo que tienen es una ventaja competitiva de 2 meses. Y que en esta época esa ventaja competitiva es enorme. Cuando yo hablaba con esta audiencia y le decía, es como si tuvieras una ventaja competitiva de años en otras circunstancias. ¿Por qué? Porque tuvieron que aprender a trabajar en contingencia, lo cual es muy importante en estos casos. O sea, ya encontraron su nueva normalidad mucho antes o un periodo antes, que en este caso es muy importante, que cualquier otra empresa. Luego, hablando de la eficiencia, fíjense cómo la opinión pública, la opinión pública informada y la opinión pública experta está hablando de que viene una ola de automatización. Y esto pues hace todo el sentido. Ya veníamos escuchando nosotros que había también una cuarta transformación en lo que era la revolución industrial o la cuarta revolución industrial, y eso aceleró su entrada. Todo lo que es digitalización, lo que es evolución en automatización del servicio al cliente, realidad virtual en selección y reclutamiento, y una nueva cultura corporativa relacionada con lo anterior en el COVID, además de lo que ya todos sabemos y que cada vez nos damos cuenta de que va a ser más así, que es el rendimiento y productividad en home office o el trabajo remoto. En cuanto a la eficiencia, viene una transformación relacionada con la automatización. Nosotros como Metrics, incluso nunca nos habían pedido tantos proyectos consultivos relacionados con la automatización como ahora. Bueno, pues en la industria de reclutamiento y selección o de talento no se salva. Va a haber muchas cosas que se van a hacer ahora en forma automatizada, usando inteligencia artificial, usando el lenguaje natural, machine learning y todo lo que eso implica. Luego, en términos de la eficacia, ya se están hablando de los recursos humanos digitales o lo que eso conlleve. Ya cada vez más empresas empezaron a crear, y me doy cuenta por el crecimiento de la actividad que nosotros estudiamos y analizamos en Facebook, en WhatsApp. Lo que nosotros vimos es que cada vez más las áreas de recursos humanos habrían grupos de WhatsApp o empezaron a usar tecnologías como de red social para colaborar, y esto ya se está dando en forma sistemática. Todas estas tecnologías en las que ya hay una red social dentro de la empresa o a través de mecanismos en los que todo el mundo tiene instalado un WhatsApp o un Messenger de Facebook o los mismos grupos de Facebook privados, ya esto se está llevando al siguiente nivel. Obviamente, el Talent Analytics, no quiero sesgar mi formación de científico de datos, pero pues les puedo decir que una de las bases más importantes para el futuro del área de los recursos humanos es claramente estudiar el comportamiento del talento, el onboarding, el entrenamiento, todo lo que tiene que ver con cómo la gente, o analizar cómo la gente reacciona ante estas circunstancias, ante las circunstancias nuevas que están pasando en esta nueva normalidad.
aquí hay un punto que es las actividades, y esto lo he hablado y en algún momento incluso les tuve la oportunidad de darles una plática ahí en el IMEF. Las actividades repetitivas o las acciones repetitivas ya se van a hacer por robots. Y aquí es cuando, me acuerdo que cuando yo fui y Automation Anywhere patrocinó la comida donde yo hablé, pues claramente el RPA y todas estas cosas van a ser cada vez más usadas y tendrán que ser cada vez más usadas en esta nueva normalidad, y así lo ve la gente. Acuérdense que lo que estamos aterrizando aquí es cómo lo ve la gente, y ahorita vamos a hablar en qué periodo lo ven que suceda, pero bueno, les estoy hablando específicamente de lo que le ve la opinión pública general, informada, y los expertos. El aumento de en demanda de abogados fue curioso. Esto yo no lo veía hasta que, o más bien no me había hecho consciente de eso hasta que creo que nunca, como ahora en Metrics, nosotros hemos hablado con nuestros abogados para diferentes circunstancias. Los hemos tenido más cerca que nunca, desde registrar cosas hasta contratos de confidencialidad, hasta cómo hacer para que todos estos nuevos contratos que se van a generar con nuestros clientes se aterrizan en el tema legal. Esto es algo que está siendo visible. Y luego el aumento en demanda de expertos de sanidad. Ya hay una nueva disciplina, incluso ya me empezaron a llegar, y estoy seguro que ustedes también, ofertas de empresas que certifican en temas de salubridad a las empresas en esta etapa post-COVID. Hace unas horas me llegó un anuncio, incluso en Facebook, de una empresa que se dedica a las de protección civil, y todas estas que teníamos ahí, ya se están especializando también en esta área y están dando algún tipo de certificación o algún tipo de sello en el que te dicen, sí, sí estás listo para trabajar y esta es la forma en la que lo vas a hacer. Y luego en temas de rentabilidad, que es la permanencia del empleado, desarrollo y plan de carrera, los programas de resiliencia que son muy importantes, salud mental y productividad. También otra de las cosas que nosotros tuvimos que hacer como Metrics, y que Carlos, Jimena y yo como socios de la empresa tuvimos que tomar decisiones sin saber que el mundo también estaba yéndose en ese sentido. Contratamos a coaches, a gente que da yoga, gente que tiene ya metodologías para bajar el estrés y para entender cómo es que se trabajaba en esta nueva época. Bueno, pues eso ya va a ser un tema estándar. Ahora, si ustedes son una empresa o son un área, es lo mismo, porque al final, pues los clientes, hay un cliente interno o hay un cliente externo, y en recursos humanos, pues ya a veces esta barrera entre el proveedor externo y el área de recursos humanos no es visible. Esto está borrosa, porque realmente la disciplina en sí necesita, por la complejidad de la misma, que haya proveedores externos que son casi como de casa o son de casa, así como la gente interna que administra esta valiosa labor. Voy a presentarles algunos datos. Ya estoy cerrando, acelerándome a mí mismo para cerrar lo más pronto posible y que pasemos a algunas preguntas si es que las tienen. Nosotros lo que medimos o intentamos precisar fue a través de algoritmos y de estudiar lo que las conversaciones de estas audiencias que les he mencionado varias veces dicen. Determinamos el optimismo relacionado con tema de recursos humanos. ¿Por qué fue importante esto? Porque lo que queríamos saber era qué tanto la conversación se estaba dando alrededor de temas relacionados con la industria o con el sector, y qué tanto eso la gente era optimista o no en ese sentido. Y nos encontramos algo muy interesante.
lo más importante que nos encontramos es que siendo la semana 1 antes de que saliéramos a, a la cuarentena y siendo la semana 5 la semana pasada, sí, siendo la semana 5 hace 2 semanas, lo que nosotros pudimos analizar es que la conversación aumentó, sobre todo en la semana 2, y empezó a bajar el volumen de conversación hacia la última semana del análisis. Aunque, si ustedes ven, proporcionalmente la conversación cada vez se volvió más negativa. Esto es, el optimismo se está perdiendo. Nosotros que hemos hecho, como les dije al principio de mi presentación, hemos hecho análisis de los sectores, de los principales sectores, y que hemos analizado, incluso hace una semana tuve la oportunidad de compartir un panel con Carmen Aristegui, donde hablé de la infodemia, que también es una de las cosas que nosotros medimos. Esto es, que tanta especulación e impacto existe en la conversación digital. Uno de los puntos que pudimos analizar es que, aunque está aumentando la confianza en algunas cuestiones específicas del gobierno, por ejemplo, les voy a decir en qué, la gente dice, ok, podemos estar muy mal, pero no se saturaron los hospitales. Entonces, eso da confianza. Ok, pero no creo en las cifras. Eso da desconfianza. Entonces, nosotros haciendo ese análisis, en términos, como les digo, relacionados con recursos humanos, lo que vemos es que la gente cada vez más, o sea, la gente está bajando el nivel de conversación, se están quedando solo los activistas. Por naturaleza, se los digo, por haber estudiado tanto tiempo los medios digitales, les puedo decir que cuando realmente pasa algo muy importante, por ejemplo, que se escapa el Chapo o que hay un terremoto, entra toda la gente a hablar en redes sociales, o una proporción muy importante de gente, opinión pública en redes sociales, cuando no se queda el activismo, la gente que todo el tiempo está hablando. Entonces, hoy regresamos al activismo, o sea, todavía no al nivel de la semana 1, sigue habiendo opinión pública hablando. Sin embargo, ya bajó, ya se fue algunas de las personas de la opinión pública, y se está quedando menos positiva, o hay menos optimismo que antes. Les voy a enseñar respecto a qué está hablando la gente, y esto creo que les puede interesar mucho. Ya vimos cuáles son las tendencias de lo que está hablando la gente hace un par de slides, pero específicamente, ¿cuáles son los temas que preocupan más a estas audiencias que estudiamos? Son el rendimiento y la productividad, y esto ustedes lo pueden traducir en varios sentidos: en sentido de comunicación, en sentido de productos, en sentido de mejoras relacionadas con rendimiento y productividad, que sería lo primero. Lo que estamos llamando futuro y nueva normalidad en reclutamiento y recursos humanos. O sea, la gente se está preguntando cuál es cuál es esa nueva normalidad, a dónde vamos a regresar, en dónde vamos a caer. Y eso es lo que la gente lo que se está preguntando en medios digitales, y que está hablando de eso en forma positiva o en forma negativa. La automatización y digitalización de procesos de recursos humanos. Aquí a la gente le preocupa, ustedes, yo se los dije en esa reunión en el IMED, le preocupa si va a ser reemplazada o no por un proceso de automatización. Lo que normalmente yo le digo, o lo que como trato de tranquilizar a la gente cuando me pregunta eso en un foro, es que una parte del trabajo sí se va a automatizar, pero es improbable automatizar todo el trabajo que una persona hace, a menos que solo apriete una tuerca. Luego, otro punto que está hablando la gente y que está preocupada o está en su top of mind, es la cultura organizacional. Fíjense cómo parecería que remuneraciones tendría que ser más alto, pero realmente la gente no está hablando menos de eso.
y demanda de perfiles para ciertos sectores o para ciertas áreas. Ahora, haciendo un análisis, profundizando más, porque esto lo pensamos nosotros actualizar cada 15 días, haciendo la nueva, la nueva información o recabando la nueva información para la entrega dentro de 15 días. Algo que nosotros nos encontramos es que hubo una disminución en la solicitud de empleo que empezó cuando entramos en el confinamiento. Empezó a bajar la solicitud o la visita a portales o a secciones de recursos humanos y está empezando a crecer otra vez. Esto lo analizamos con el equipo ayer, pero estoy seguro que sí, que cada día, nuevo día que entre, va a empezar a crecer la demanda de servicios relacionados con los recursos humanos. Entonces, sí hubo sí se hizo un valle durante la pandemia que estamos retomando, que está volviendo a crecer la demanda de recursos humanos a partir del el lunes anterior. Entonces, para cerrar con mi presentación, las líneas discursivas que están calificadas por positivo y negativo, estas son las más importantes. Fíjense cómo el cumplimiento de objetivos y resultados en el trabajo es algo que la gente habla en forma positiva, más positiva que negativa. O sea, entiende que en esta nueva era, y lo van a ver en varias de estas líneas discursivas, en esta nueva forma de trabajar, es más eficiente. O sea, la gente sí se siente más eficiente. Le decía yo a mi socia que se me antoja escribir una columna para el Financiero, para Forbes, donde hable que los más beneficiados de esta pandemia son los boomers, porque entendieron perfectamente que la gente sí puede trabajar estando en forma remota. Entonces ya se convencieron o se tuvieron que convencer y hoy ya vieron que sí es más eficiente el trabajo, que sí puede ser más eficiente o igual de eficiente. La gente está a favor de cerrar empresas, oficinas y entidades gubernamentales u oficinas de gobierno. Esto es muy importante porque cuando se pregunten, oye, pero es que la gente va a pensar o no va a querer o quiere ver a su compañero de trabajo o salir de su casa, pues aquí la gente, todos estos que analizamos dicen que no, que prefieren estar en su casa trabajando. También, ¿por qué? Por la vida personal y social durante el confinamiento. O sea, se encontraron con que se compenetraron o tuvieron una mejor relación con esas personas que viven en su casa llamadas familia y que la mayor parte de ellas ahora está teniendo una relación más cercana a nivel personal y familiar, entonces eso le viene bien. O sea, están de acuerdo o están a favor o ven en forma positiva el hecho de que haya cambios organizacionales durante la pandemia, lo saben y saben que van a suceder y no están en contra. Esto de trabajo relacionado con servicios también favorecen el hecho, por ejemplo, aquí salía mucho el tema de gracias a Rappi, gracias a Uber, gracias a UPS, gracias a los que nos mantuvieron con sus servicios a salvo y lograron que transitáramos este confinamiento, están a favor de eso y de nuevos servicios. O sea, una de las cosas que sucedió también es que la gente que no consumía o que no estaba habituada a consumir estos servicios en línea o comprar en Amazon o este tipo de cosas, hoy ya lo está y está agradecida con eso. Tecnología y recursos humanos para el trabajo están a favor de que se mejore la tecnología, de que se implemente tecnología y que obviamente con ciertas cuestiones, los negativos van sobre todo contra las empresas de telecomunicaciones que tuvieron en los momentos difíciles o de confinamiento algunas caídas. La verdad es que no fueron tantas, pero
cualquier caída en esta época era muchísimo más visible. Derechos laborales y seguridad social, esto, vean cómo la gente está esperando que al menos existan propuestas diferentes relacionadas con este tema que es tan importante para ellos. Sobre todo el tema de seguridad social, porque ya vieron que, o sea, todos nos vimos vulnerables en algún momento y esto se refleja claramente. Algunos que son los negativos sí expresan esta vulnerabilidad en forma negativa, pero en general la gente dice es que lo que esperamos es que nos den estos o que mejoren nuestros derechos laborales y seguridad social. La gente a favor del trabajo remoto o en casa, si ven, es más positivo que negativo, por ahí de un 75%. O sea, hay algunos que todavía rechazan esto. La gente ve el futuro del mercado laboral, o sea, lo ve, tiene una buena expectativa del mercado laboral. Quiere decir, o sea, sí va a haber trabajo, sí va a haber, aunque va a haber cambios, pero va a haber trabajo para mí en el futuro. Ojalá y esto realmente se cumpla por el bien de todos y no nos tardemos tanto en retomar el nivel que teníamos antes. Horarios de trabajo, jornadas laborales. Al principio, cuando nosotros medíamos esta variable, era más negativa que positiva. Se empezó a volver cada vez más positiva. Al principio, no sé si se acuerdan todos ustedes, cuando analizábamos esto, cuando empezó la contingencia, muchas de las discusiones estaban alrededor de que nadie sabía si era lunes, domingo, día festivo, la hora que era, porque todo el mundo no estaba adecuado o todavía no sabía cómo trabajar, hoy ya. Hay un tema que está relacionado con la incertidumbre por ingresos y empleo. Al igual que el futuro del mercado laboral, la gente cree que, o sea, es más cierta de que las cosas van a salir bien que mal, pero empieza a aumentar progresivamente la negatividad. Datos duros sobre empleo y economía, la gente dice, o sea, está creyendo en los datos que le están presentando el gobierno, que le están presentando la iniciativa privada, y es optimista ante eso. Empleos en el sector público y gobierno, que tiene que ver con el anterior, o sea, la gente cree que, sobre todo aquella que trabaja en el sector público o gobierno, cree que las cosas van a estar bien, más bien que mal. El pago en remuneración de trabajo, la gente espera que regresemos al orden que teníamos antes, al menos en cuanto a su nivel de remuneración, aunque ya se empieza a volver más negativo. Es el primer salto importante que ven después del futuro del mercado laboral. Y uno que ya empieza a volverse cada vez más negativo y ya es un volado, es condiciones del trabajo durante el confinamiento, que cada vez están saliendo más de ellas, pero la gente ya está agotada de estas condiciones de trabajo. Menciones o información de regreso a actividades. Fíjense cómo aquí la gente está en contra del regreso. Parecería que, bueno, no parecería, o sea, toda aquellas personas que no tienen que regresar tendrían que mantenerse en casa, y aquí lo determinan. Es poco optimista la evaluación relacionada con el regreso y cambios en el mundo laboral con la pandemia. Aquí la gente lo que dice es, aunque sí soy optimista y creo que me va a ir bien, pero no entiendo cómo vamos a... primero, me estoy viendo afectado hoy y no entiendo cómo voy a regresar porque todavía hay poca comunicación o la comunicación es escasa. Entonces, nada más para cerrar y ya dejarle la palabra a Carlos. Y si es que tienen algunas cuestiones, el objetivo de esta reunión es, como les dije al principio, que ustedes participen con nosotros en las siguientes versiones de este análisis. El cómo es, nos acercaremos en forma individual con aquellos que estén interesados. Haremos una entrevista, haremos algunas preguntas, les compartiremos a todos en forma agregada la información, todos aquellos que participen. Esa es una forma. La otra es, nosotros vamos a seguir haciendo estos análisis sistemáticamente semana a semana.
y vamos a compartir estos análisis con ustedes. Y la última es, cada vez que surja o haya una nueva versión o haya un cambio por alguna coyuntura, les mandaremos un cuestionario que no tiene más que algunas preguntas que tienen que contestar, sobre todo para darnos, y qué es lo importante que queremos de ustedes, es darnos su perspectiva. La perspectiva de con la información que nosotros tenemos, o sea, con estos datos duros que nosotros, Metrics, obtiene, y la información que podemos nosotros generar en tiempo real, es cómo ustedes piensan que con esta información se va a comportar esto en un periodo y una probabilidad de que eso suceda. Más allá de eso, simplemente es reducir la incertidumbre. Y eso es lo que estamos buscando con esta información y estos análisis que estamos haciendo. Carlos, si quieres conducir o hacer el cierre para que les cuentes cómo continúa la mecánica. Sí, bueno, la mecánica ya la planteaste. La idea de aquí es que conocieran el cómo se construyó toda esta información y de dónde sale, para que pudieran ir asimilando más la información que les vamos a seguir enviando, y si quieren seguir participando con nosotros con sus comentarios y sus aportaciones, sería muy interesante porque es información que podemos compartir todos y a todos nos funciona de alguna y otra manera. Entonces la idea es que esto sea colaborativo y tener la capacidad de tener el estudio completo en su totalidad por participar en esto. Yo, A ver, espérame, creo que aquí había un par de cuestiones. Aquí, chatear aquí la estoy viendo. Ok, aquí ya me están diciendo algunos que sí, que les interesa participar. Les agradezco mucho. Ya todos los que estén interesados los vamos a contactar. Carlos lo hará. Y si tienen, el punto es que si ustedes tienen alguna pregunta específica, lo que a nosotros nos enriquece más son los cuestionamientos que tienen relacionados a este nuevo orden o a dónde vamos a caer como industria o a dónde va a estar esta industria en el futuro. Y esas son las preguntas que intentamos contestar. Gracias por lo que están poniendo. Les agradezco mucho. Espero no haber tomado voy a tomar algunos minutos más de su tiempo, pero les vamos a mandar la información. Esto lo estoy viendo en el chat, Carlos, ahí que sí, lo estoy viendo también yo. Ah, okay. Una pregunta, bueno, ¿podemos usar el micrófono? Perdón, Javier. Por supuesto, claro. Sí. Esto es abierto, esto es de amigos. Es perfecto. Pues antes que nada, felicidades, hace muchísima falta todo esto de investigación y sobre todo lo que dice Gabriel Casillas, nuestro querido amigo y presidente de Estudios Económicos del IMEF. Los datos duros son súper relevantes. De hecho, te comparto que estoy en la Universidad de Anáhuac al frente de la maestría en Dirección Estratégica de Capital Humano y justo ha sido un reto la maestría porque pasar los intangibles a los tangibles con impacto financiero y con métricas ha sido el reto de la maestría, pero gracias a ello tenemos reconocimiento con ACIT y muchos logros y estamos en la Facultad de Economía y Negocios. También estoy en el IMEF como vicepresidente de Consejo Técnico. Y Carlos, me quisiera presentarles a ustedes dos y a todos los que están aquí con nosotros al doctor Ricardo Varela, que es mi presidente del Consejo Académico, porque él es investigador de SNI, ha publicado más de 25 libros a nivel global y pues creo que tiene ahí algunos comentarios que podrían enriquecer mucho esto. Por supuesto que cuenten con los dos. Yo ya no le pregunto a Ricardo, pero estoy cierta que le va a interesar colaborar con esta investigación. Mucho gusto, Javier, felicidades. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias y bueno, yo invité a Ricardo y aquí se los presento. Si podrías comentar algo, Ricardo, con relación a esta presentación.
No sé si me escuchen, pero me Perfectamente, parece... Sí, te Ricardo. escuchamos. Ah, sí, sí. Ah, maravilloso. Me parece extraordinario lo que ustedes están poniendo. Y aquí hay varios puntos que pudieran colorear un poco lo que ustedes dicen. Ah, ya lo estoy viendo, ahora sí. Ya. Es que, sabes Gracias. que quité la presentación Me para verte. parece que es extraordinario lo que ustedes están diciendo. Sin embargo, me gustaría colorear un poco en algunos temas, ¿no? En primer lugar, me parece que el tema de la remuneración no deja de ser un punto crítico. Y digo crítico porque ahorita en este tema de la pandemia, bueno, pues si tienes para comer está bien, y si no tienes, también está bien, a ver cómo le haces. Punto número uno. Punto número dos, nuestras leyes están 40 o 50 años atrás, porque la Ley Federal del Trabajo, y conste que yo hablé con el secretario de Trabajo en su oportunidad para hablar del trabajo de home office, y bueno, no hicieron nada. Entonces, a mí me Ya lo parece hizo por ti la pandemia. y bueno, pues ahorita más que nunca tenemos un problema bastante serio. No sabemos qué es home office, más que lo que sabemos, que sí sabemos, pero desde el punto de vista legal no sabemos. Me parece así como un tema muy complicado en temas de recursos humanos. Es más, las dependencias o las áreas o las direcciones de recursos humanos ni tienen idea qué van a hacer y cómo le van a hacer, pero pues sí le hacen, ¿no? Y entonces las cosas están muy superficiales. Eso es grave en términos de la seguridad laboral del trabajador. Y digo, es muy en serio porque, pues, si la Secretaría del Trabajo no sabe qué hacer, pues menos las empresas. Y si este tema tiene que ser discutido en todos los ámbitos, pues está el asunto bastante más complicado. Ahora bien, el tema de la compensación de esta gente viene muy de la mano porque no sabemos qué pagarle al trabajador por su trabajo. Entonces él va a hacer una serie de reportes, trabajos que los va a mandar por computadora y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces aquí viene un problema muy serio que es la evaluación del desempeño. ¿Por qué no hay evaluación del desempeño? Simplemente, pues lo que ustedes quieran, no hay métricas. Y ustedes hablaban de un tema que me parece a mí terrible. Fíjense ustedes que gracias a la maestra Marta Valderrama tengo 4 años entrampado en la producción de un libro que se llama Métricas de Recursos Humanos. Y es un tema muy complejo porque es un tema en el cual requiere un aspecto muy científico que es la métrica, que es la ciencia de la medición. Y por otro lado está todo lo que ustedes imaginen. Bueno, eso es algo que no es para este foro, pero sí les debo decir que todo esto de la métrica, las mediciones y todo eso, caen ahora en un tema muy complejo. Tan Podemos platicar. complejo, Claro. bueno, ahí lo dejo en la mesa. Nosotros podemos Sí, platicar contigo, maestro, más adelante y te mostramos todo lo que nosotros estamos midiendo, porque creo que podemos aportar y con mucho gusto. Sí, sería maravilloso, porque esto me ayudaría mucho a mi libro. Muchas gracias. Claro que Mario, sí. levantaste la mano. Sí. Sí. Bueno, no sé si soy el Mario al que
Sí, Mario Mario Correa, claro. levantó la Sí, mano por ahí. sí, Mario, sí, levantaste la mano, sí. Gracias. Yo tengo una pregunta. De entrada está muy interesante el estudio, toda la información que puedo aportar, pero me gustaría entender un poco más de dónde sale la Sí, información. Entiendo que vienen de las redes sí, sociales y que de sí, alguna forma están filtrando todo lo que son bots y otro tipo de participantes, pero sí. no sé si dentro del estudio también pudieran presentar cómo ven el universo de gente que está contestando para ver si no hay algún tipo de, no sesgo en la interpretación de las respuestas, pero que estemos viendo a cierto tipo de gentes. Por ejemplo, si los que participan Ujú. en las redes sociales son principalmente chavos millennials que saben de tecnología, muy probablemente Sí, ellos van a estar más confiados, más optimistas respecto al futuro laboral en un home office, ¿no? sí, Y si estamos dejando fuera, pues no sé, amas de casa o persona que es más manual en el tipo de ujú, trabajo, nos estamos dejando fuera de la interpretación del resultado. Entonces yo creo que sería muy sí. interesante ver si podemos de alguna forma identificar el tipo de universo que es el que está, de personas, que es el que está generando esas opiniones y esa información que es la que estamos interpretando. Sí, les cuento rápido, qué bueno que me hace esta pregunta. Fíjate que desde el 2018, que es cuando hacemos nuestra última validación, prueba de ácido, por decirlo en forma coloquial, de si era representativo o no lo que nosotros estábamos estudiando. Que fue cuando fueron las elecciones de presidente de México y que nosotros casi atinamos, igual que en las elecciones de presidente del 2012, casi le atinamos exactamente a cuál iba a ser el resultado. Lo que nosotros hemos venido aprendiendo en este tiempo es precisamente eso, a hacer representativa la información. Y no solo representativa en cuanto a la gente que habla en redes sociales, porque esa pues sería una representatividad sesgada, como bien dices, sino lo que hacemos es que con base en nuestros algoritmos y en inteligencia artificial, le damos representatividad a los segmentos que son los de interés en cada uno de nuestros análisis. O sea, estoy diciendo que si en este caso nos interesa una representatividad del mundo laboral, que sería lo ideal en este caso, sí tenemos una representatividad del mundo laboral. Entonces, ¿por qué? Pues porque nuestros sistemas nos permiten quitar el ruido, que le llamamos el ruido a todos aquellos que tratan de interferir en la conversación. Lo primero que hacemos es quitamos el ruido. Luego entonces hacemos agrupaciones con base en lo que se dice y quién lo dice, sobre todo quién lo dice. Y lo que te puedo decir es que tenemos identificadas a millones de personas desde hace varios años que estamos dándole seguimiento absolutamente a todo lo que expresa en medios digitales. Y la última variable es que si nos fuéramos a una representatividad poblacional, ya no solo de aquellos que trabajan, al poder estudiar lo que se dice adentro de Facebook con nuestra metodología y con nuestra tecnología de escucha, pues Facebook tiene una penetración del 91 o 92% en la gente que está conectada. Ahora, ¿dónde no hay una representatividad? En temas de el campo, que cada vez más, pero ahí o sea, esto es más urbano, aunque pues la mayor parte de los trabajos, en este caso, pues son en zonas urbanas. Entonces, todas estas matemáticas sí las hacemos y de verdad buscamos ser lo más precisos, contundentes y tener la información lo menos sesgada que se puede, porque sí estamos conscientes de que cualquiera de estas cosas podría ser interpretada de una forma que no fuera la correcta y que tuviera un impacto que no fuera el esperado, ¿no? Entonces sí tenemos una metodología muy robusta para generar representatividad. Sí, nada más si me permites aclarar, o sea, mi pregunta Sí, claro. es no tanto, o mi observación no es para cuestionar la representatividad del estudio, sino para decir que dentro del universo de gente que estás teniendo ahí, puede haber también mucha información valiosa que se puede utilizar y que a lo mejor De acuerdo. entonces valdría la pena también Sí. como parte del estudio hablar
justamente de esos grupos de gentes que son a los que estás escuchando. Sí, y sobre todo por eso es que quiero que ustedes me ayuden en este proyecto, porque yo no, o sea, aunque soy un experto, un científico de datos, no soy un experto en la industria. Entonces, si ustedes me ayudan con haciéndome las preguntas correctas, yo puedo regresar a esa data y responder esas preguntas, porque no necesariamente yo hago las preguntas correctas, al no ser un experto de los recursos humanos como la mayor parte de ustedes lo son. Me van a decir, oye, pero a ver, ¿y esto? Ah, ok. Entonces volteo y con mis científicos de datos extraemos información, cruzamos y hacemos lo que tengamos que hacer para responder la pregunta. Javier, es muy ¿Puedo importante comentar? lo que tú dices. A mí me Sí. parece extraordinario. Y recuerdo a Kafka, Gracias, maestro. cuando decía él, cuando hablo de cultura, quiero echar pistola en la mano para poder responder. Y aquí nos encontramos con un problema muy, muy, muy serio. El hecho es... Con razón no lo viste y te nombré para el reto y ni me pelaste. Sí, perdón, Bueno, maestro, es que se algo metió se una metió ahí. conversación. Sí. Sí, sí, sí. El tema muy general, fíjate que tú hablando de esa tecnología, a mí me parece que si hablo de, por ejemplo, Google Maps te lleva a una ciudad, a una calle y a una casa específicamente y hasta te muestra la casa. Pero si tú hablas de una organización en donde tú puedas entrar a la estructura, al organigrama, a la gerencia, al puesto, a la descripción del puesto, a la persona que ocupa, eso no existe. Eso no existe y eso no ayuda en términos de lo que tú estás proponiendo. Es decir, ahí nos quedamos hace 100 años. Y ese es un problema muy serio en términos del desarrollo. Porque yo sé que desarrollarlo no es problemático, el desarrollarlo es conflictivo. ¿Qué opinas? Sí, claro. Te dejé el balón ahí en tu campo. Sí, sí, es que sabe que de repente se me cortó un poco y ya no escuché la pregunta. No, lo que decía era yo, es que Al en final este sí. tema de que hay tecnología y todo, ¿por qué no hacer una tecnología ad hoc a eso? Sí, aquí nos sentamos con temas de privacidad. Que, No me salgas con eso, porque esa de la privacidad, cuando la empresa quiere esculcarte tus calzones, te mete a pruebas psicométricas, te mete a todo lo que quieras, sí, si quieres entrar, y si no, no entras. Entonces, ese sí. no es un argumento. Ahora, ok, a ver. Sí, nosotros de hecho tenemos esta tecnología instalada para empresas y medir el clima organizacional en forma sistemática dentro de las organizaciones, cuando obviamente estas organizaciones nos permiten, por sus herramientas, tener la capacidad de nombrar y seguir a estas personas en sus redes sociales públicas. Esto lo hemos logrado y lo hacemos, pero ya es una derivada, es meter un nivel más profundo a la obtención de datos. No es quedarnos en lo que públicamente nosotros podemos recabar, sino ya es empezar a recabar información específica, que no privada, sino específica, pública, y con base en ese universo, el universo que se forme de las personas que trabajan en una organización, determinar las mismas variables y otras para poder decir, la empresa está, el clima organizacional, el optimismo, la actitud, los intereses, la intención
de la organización va en este sentido, e incluso localizarlo geográficamente, localizarlo incluso por segmentos de empleados, ejecutivos, gente administrativa, incluso por áreas. Esto es posible, de hecho lo hacemos en algunos casos, pero sin pasar más allá del tema privado, sino sí específicamente en los empleados de una organización, aunque lo que dicen públicamente. Los datos son el futuro del mundo y pues nosotros con que los tengamos podemos hacer los cruces que queramos. Les presenté nuestros principios lógicos sobre los que hemos diseñado nuestros algoritmos, que es en lo que se basa nuestra metodología, y salvo un caso que es el de cuando la gente no dice nada, que también es decir algo, cuando tú no te metes en un tema que también es que que tienes miedo a hablar de eso o que no quieres hablar de eso por alguna razón o que es un punto ciego, salvo en ese caso, todos los demás son de lectura de lo que la gente habla en medios digitales. Mi querido Javier, me parece que tienes toda la razón y estoy totalmente de acuerdo contigo. El asunto muy preocupante es que si tienes información y no la puedes ocupar, y la tienes y no te dejan, y la tienes pero sí te dejan, ese es un tema que rebasa nuestras capacidades. Rebasa en el sentido de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y el ahora qué hacemos es lo que nos tiene amarrados hoy por hoy. Ahora, algo que me gustaría comentarles es que en términos de... Nosotros hemos encontrado patrones en los que estamos empezando a poder decir cuál va a ser la probabilidad de productividad en algún momento del tiempo por circunstancias que están pasando en el presente comparadas con las que pasaron en el pasado. O sea, creo que no hay nada ya peor que una pandemia. Ya, bueno, sí hay muchas cosas peores, pero de las cosas que podemos vivir como humanidad, yo me siento como pues privilegiado en cierta forma, no sé si perversa o no, de que viví esto, ¿no? Entonces, les puedo decir que en estas circunstancias, ya con la información que hemos podido recabar y concentrar, Sí, claro. cuando nosotros hagamos una medición, No, pasas, podemos decir, pasas. va a ser productiva esta empresa o no, simplemente por escuchar lo que está diciendo la gente, o va a haber o qué nivel de, no quiero llamarle salud mental, porque pues al final todos tenemos algo, pero sí certidumbre, ¿no? Que sería lo que sí podemos medir. Yo sí puedo medir la certidumbre. Estoy cierto o incierto de mi futuro. Y es de las cosas que les quise presentar. Al final, yo con estas herramientas puedo predecir el optimismo, la incertidumbre o la certidumbre en hoy comparada con el pasado y teniendo suficientes datos, pudiendo predecir hacia el futuro. Ese es el objetivo de todo esto y esa es la base de este proyecto. Sí, de hecho, Javier, ahorita que acabas de tocar el punto de tanto de salud mental como de productividad, hace algunos años, ahí está Carlos Sadman preguntando si puede preguntar. Claro que puede preguntar, Carlos. Claro, sería, sí, por favor. Sería muy rico tu participación. Él es experto desde hace muchos años en todo el tema de productividad y con él hicimos un libro justamente en el IMEF sobre productividad para la competitividad. Y el pequeño capítulo que yo aporté fue justo este tema de salud ocupacional y productividad, muy, muy enfocado a la parte de los aspectos psicosociales que hoy están así a flor de piel, ¿no? Entonces, no sé, le doy ojalá y nos esté escuchando sí. Carlos Adman, para que de una vez sí. Nos enriquezcas, vale. Amigo, por favor. Sí. No, ya aludido, bueno,
para salirnos del tema que planteó Ricardo sobre ese nivel de profundidad o de precisión sobre indicadores, se puede entender que partiendo de la información general que ya hay, más adelante va a ir evolucionando esta información para llegar más a lo particular. Sí. Yo, como lo personal, visualizaba sus dibujos y veía que podía aportar que en la gráfica de Maslow, Sí. la manera de expresar lo que yo quiero decir podría ser señalando que si esos colores que trae esa gráfica fueran líquidos, estuvieran en una piscina, Sí. y con un lápiz tomáramos el azul, Sí, que es sí. el de la autorrealización, Sí. y lo agarráramos de la esquina superior derecha, ese triangulito azul, y lo corriéramos hacia la derecha a todo lo largo del eje, nos movería como agua todo lo demás. Y esto es para decir que aunque Maslow lo pone en una pirámide para que entendamos que se eleva la calidad de objetivos, la verdad todos están aconteciendo al mismo tiempo y traemos ya autorrealización de todas las novedades y de lo que estamos produciendo en esta pandemia, y por lo tanto ese dibujo podría ayudar a decir lo segundo que quiero decir, es que nos vamos a reír, ustedes se van a reír dentro de 5 años cuando vean la evolución de este dibujo, porque como piensan mantenerlo a lo largo del tiempo, pues vamos a salir de la pandemia y nuestras preocupaciones van a ir hacia lo que decía Ricardo y también a temas prospectivos de no solo compartir con ustedes el objetivo de dar certidumbre, de reducir incertidumbre, porque nuestra incertidumbre otra no es nada más la pandemia, sino son todos esos nobles objetivos con los que todo el mundo quiere regresar después de la pandemia, de mejorar la distribución del ingreso, todo lo que tenemos pendiente, y de innovación. Entonces yo decía, ¿cómo le pregunto sobre los indicadores de la evolución del trabajo? Y la única forma que concluí fue, le puedo preguntar en la lista que se llaman de líneas discursivas calificadas, esas podrían colorearse del color de los temas de Maslow. Y adentro, en vez de tener rojo y negro, porque se nos repiten los colores, perdón, verde y rojo. Verde y rojo, se nos repiten los colores, podrían estar blanco y negro. Y en cambio, las barras podrían estar coloreadas del tema predominante de lo de Maslow. Para con el tiempo también encontrar más azules. Sí, incluso, sí, te entiendo. Aquí no hicimos un análisis de algo que o sea, tenemos muchos índices que medimos. Nos faltó hacer el de, obviamente por tiempo y recursos, el de intenciones. Que es no solo si estoy a favor o en contra de algo, sino cuál es mi intención en ese sentido. Que mi equipo, si está escuchándome aquí, se va a voltear de cabeza, pero lo prometo para entregas posteriores. Por eso es que quería yo hablar con los expertos. O sea, entiendo que a un nivel profundamente superficial, o sea, no hay nada más profundo que esto del estudio de medios digitales que yo conozca. Pero aún haciendo otra derivada a estas variables o estas líneas discursivas, efectivamente, hay mucha riqueza allá adentro que se puede extraer y establecer mecanismos de toma de decisión simplemente leyendo esos indicadores. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo y entendí perfecto cómo me estás diciendo que esto, si fuera líquido, pues estaría también como gotas, o como si le cayeran gotas, se estaría moviendo en un sentido o en otro, dependiendo de las circunstancias.
Sí, Bueno, ya no hay que completamente hacer de tantas acuerdo. olas. No, no, exacto, no hagan olas. Sí, No, y por último, sí, dime. tuve la suerte de estar en el último seminario en la EGADE, antes de congelarnos en la pandemia. Ya ven que ellos Sí, se anticiparon una semana y sí, sí. trajeron de plática de un experto a Jim Clifton de Gallup y nos Sí, obsequió como a 200 personas su libro que dice It's the Manager. Y traen la estadística de a lo largo de muchos años, de más de 500 organizaciones y de miles de personas, de equipos de trabajo, y su argumento es que el gerente tiene que trabajar las fortalezas de su gente si quiere hacer buenos equipos de trabajo y ser un coach. Ya escribí algo en el último boletín del IMEF, de eso trata mi capítulo. Lo ok. pueden ya tener una visión de lo que dice este cuate. Después trata cada fortaleza en lo individual, pero si encontrásemos esas fortalezas en los diálogos, ya en la parte prospectiva más adelante, vamos a aportar muchísimo a la sociedad. Ok, me lo quedo de tarea porque fíjate que fortalezas no es algo que, o sea, yo escucho, es lo que me explícitamente me dice la gente, aunque tengo algunas formas de analizarlo implícito, eh, tendría que hacer cruces de más personas y sí efectivamente necesitaría más experiencia en el modelo, que lo estamos corriendo y es la segunda vez que corremos este modelo. Pero Sí, sí, nos vamos a meter efectivamente. más hacia lo personal, pero está la lista de las 46 fortalezas identificadas en los individuos y unos tienen unas y otros tenemos otras, y con Claro, eso se va construyendo a la gente. Y luego, como sí traes el tema de productividad, lo podremos vincular. Yo después en los diálogos te doy la bibliografía y algunos cuadros por favor. extraídos de ese libro. No nada Muchas más a gracias. él, Carlos, a todos. Oye, no, aprovecho les voy a conseguir unos acceso. Estamos haciendo en la facultad